Bueno, en el seminario de hoy día vamos a tratar de un tema que creemos que para la perspectiva general de reforma del Estado y empleo público en la nueva Constitución es de gran importancia. Y tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Todos sabemos de que la crisis política y social, además de económica, sanitaria, organizacional en la cual estamos, tiene uno de sus elementos más preclaros y más complejos, la desconfianza de la ciudadanía en el Estado y en sus instituciones. Y aquellos que trabajamos en el Estado, en distintas instituciones, tenemos ciertamente sobre este problema una gran preocupación. Y por eso, en el grupo que ha estado coordinando la realización de este ciclo entre dirigentes de ANEF y el equipo del INAP, vimos que era de absoluta necesidad dedicar uno de nuestros seminarios a discutir esta temática. Y para iluminar la discusión, yo le quiero dar la bienvenida a nuestras panelistas y a nuestro panelista. En primer lugar, Jane Simon. Ella es politóloga, magíster y doctorada en estudios internacionales en la Universidad de Denver, en Estados Unidos. Es profesora de ciencia política en la Universidad de Concepción y durante más de 10 años fue directora del Magíster en Política y Gobierno que tiene esa universidad. Actualmente Jenny coordina el grupo de investigación interdisciplinaria en derechos humanos y democracia de la misma universidad. Jane, te agradecemos mucho poder estar desde la capital del Biobío acompañándonos en este seminario y contribuyendo con tus ideas y tu pensamiento sobre el tema de hoy. También yo quiero presentar a Marcos González. Él es psicólogo de profesión, magíster en psicología social de la Universidad de Santiago, es funcionario del Servicio Nacional de Impuestos Internos y actualmente es presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Además es director de la Federación de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y director de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de Ingresos Públicos. Marcos, muy bienvenido y también muchas gracias por estar con nosotros en este seminario. Y en tercer lugar va a estar con nosotros también en el seminario María Cristina Escudero. Ella es abogada de profesión, doctora en ciencia política de la Universidad Católica de Chile y magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. María Cristina es académica del Instituto de Asuntos Públicos, coordina, además de diversas tareas que realiza en el instituto, coordina el grupo de investigación sobre instituciones públicas y es coordinadora, directora de la revista política que publicamos en el instituto. Jane, Marco y María Cristina, muy bienvenidas, bienvenido a este seminario y vamos a partir el ciclo de las exposiciones con Jane Simon. Jane, por favor, tú tienes la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación y muchas gracias también por la invitación. No lo voy a hacer pero un segundo lo voy a... Ahí está. Ya. Yo diría especialmente importante y destacar que una de las ventajas, ¿cierto?, de la pandemia es justamente que desde mi casa puede participar en un seminario dentro de Santiago que ayude también a esa descentralización y la necesidad de no necesariamente viajar tanto. Ya, para iniciar, yo creo que todos estamos de acuerdo sobre la importancia que tiene la confianza, tanto para el funcionamiento de la democracia como también del mercado.
En mi intervención voy a plantear mi posición sobre la centralidad de varios tipos de confianza para la democracia, considerando tanto el Estado como la ciudadanía. Primero voy a diferenciar entre distintos tipos de confianza para después enfocar en la importancia de las instituciones públicas para la confianza en el país y terminar con sugerencias para la nueva constitución. Vamos a primero los distintos tipos de confianza. Desde las ciencias sociales hay varios tipos de confianza que son importantes políticamente. El primer tipo se refiere a la confianza generalizada en las personas o confianza interpersonal. La pregunta típica que se hace, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? Esa pregunta es central para caracterizar capital social. En múltiples estudios, la confianza interpersonal se asocia con mayores niveles de desarrollo económico, mejores gobiernos y menores niveles de corrupción. En Chile se mantiene a un nivel bajo, no solamente ahora, pero durante mucho tiempo. Cerca de 18%, sube, baja un poquito, pero en verdad muy bajo. La gran mayoría de los y las chilenas, como también las gringas residentes, desconfiamos de las motivaciones de algunos o de muchos, ¿cierto? Y la baja confianza generalizada indica que como sociedad no nos vemos como parte de la misma comunidad política, debilitando el funcionamiento de una democracia representativa. Como si no es solamente ahora, de cierta manera. La pillería, hacer la vuelta, el chacateo, no cumplir la palabra, son tipos de comportamiento que debilita esta confianza interpersonal, a pesar de ser un país bastante solidario y generoso. Estudios de otros países han mostrado que a mayor igualdad socioeconómica, mayor confianza interpersonal. Claramente, para poder fortalecer este componente tan central para el tejido social y la democracia, se requiere determinar primero las causas de nuestra poca confianza generalizada, para así generar estrategia política, diseño de instrumentos, etcétera, para ir fortaleciendo. Y ese es un problema que me parece como el primer trabajo quizás que se reconocen es, cierto, con Norbert Lechner al principio de la transición post-dictadura. Un segundo tipo de confianza es en las instituciones de la democracia. Según el Latino Barómetro de 2020, nuestra confianza en la presidencia y en el gobierno ha caído de manera significativa en los últimos 10 años, mientras que nuestra confianza en los partidos siempre ha sido baja. Además, por temas de corrupción y abuso de poder, también ha bajado de manera importante la confianza en otras instituciones públicas, como la Iglesia, los carabineros, la Fuerza Armada, Poder Judicial, entre otros, salvo los bomberos. Varios autores plantean que el bajo desempeño del gobierno afecta negativamente a nuestra confianza en las demás instituciones públicas. Esencialmente hay un cierto tipo de contagio, ¿cierto? O sea, se va cayendo las instituciones y así empezamos a desconfiar de todo. Yo creo que ese está detrás de la pregunta que no hizo Rodrigo. No obstante nuestra decepción con la efectividad del gobierno y sus políticas, la mayoría aún cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Pero sigamos desconfiando en los partidos políticos que son actores centrales para cualquier democracia representativa. El hecho que pocos militantes de los partidos tradicionales fueron elegidos para la convención parece reflejar la decepción generalizada con la manera tradicional de gobernar la sociedad. Esta desconfianza en gobierno también debilita el funcionamiento de la actual democracia. Por lo mismo, es importante reflexionar sobre la importancia que tienen las instituciones públicas, el sector público especialmente, para los distintos tipos de confianza. Porque la calidad de las instituciones públicas es central para la confianza interpersonal, como si no podemos separar las distintas confianzas. Y ese depende de la calidad de las instituciones, del gobierno, ¿cierto?, más como actor, y de las interacciones con la ciudadanía. Entre los países que se caracterizan por alta confianza, uno de los más emblemáticos es Suecia. Alrededor del 60% de la población tiene mucha confianza en las instituciones públicas, un valor que se mantiene durante varias décadas. También hay mucha confianza generalizada entre las personas.
Es emblemática porque se caracteriza por lo siguiente. Podemos agregar algunos más también que tienen que ver mucho, por ejemplo, con el tema de la planificación, pero voy a concentrar un poquito más en otros temas. Primero, es inclusivo con bajos niveles de desigualdad social y económica. Si miramos a algunos textos, por ejemplo, ¿Por qué fracasan las naciones?, sus autores, economistas en desarrollo, demuestran que la causa de la pobreza queda en las instituciones políticas y económicas que permiten que unos pocos se beneficien mientras que los demás quedan en pobreza. En otras palabras, el libro nos recuerda que se requiere un Estado más tipo Rousseau y no un Estado hobbesiano que solamente mantiene la seguridad. Generar confianza en las instituciones públicas requiere tener un Estado que logre establecer y mantener un orden justo y no solamente gobernabilidad que beneficia a unos pocos. Un segundo elemento es un gobierno que es efectivo y comunicativo, por ambos lados, no solamente informa, sino también escucha. En inglés el concepto es un responsive state. En la obra de Luis Aguilar se destaca la importancia del desempeño del gobierno y las políticas públicas para la legitimidad del Estado. En su trabajo visibiliza la importancia de un sector público que logra generar las condiciones necesarias para que cada uno y cada una pueda lograr sus metas. Además de un orden justo, la ciudadanía en general busca certidumbre y estabilidad en el actuar del Estado. Pero en los tiempos turbulentos como los actuales, con cambio climático y pandemia, la misma política y el mismo estilo político puede producir resultados no deseados. Por eso se requiere de un Estado que puede anticipar problemas, como también comunicar claramente cómo va a actuar. Este permite orientar las decisiones de la ciudadanía y los distintos actores, logrando mejores resultados y así más confianza. Un Estado que no logra orientar bien genera condiciones de mucha incertidumbre y de confianza en sus promesas. Como consecuencia, las personas buscan resolver sus problemas de manera individual sin considerar sus efectos en los demás, a menudo generando resultados subóptimos, como mostrado por Elinor Ostrom en relación a la gestión o gobierno de los recursos de uso común, o los comunes, y muchos de los problemas medioambientales que tenemos actualmente se basa en eso, que cada uno buscando su interés va generando un resultado subóptimo, ¿cierto? La degradación medioambiental, y no buscamos soluciones más colaborativas que nos permitan resolver de manera más óptima este tema de gestión. Un tercer elemento es justamente eso, la colaboración con los territorios y la ciudadanía. Como eso, no solamente entre ciudadanos, puede ser colaboración público-privado, pero de generar una relación más colaborativa también entre los distintos niveles de gobierno. Hace tiempo sí, pero yo diría no ha cambiado mucho. En un texto de Dagmar Rosinski y Claudio Serrana habla de uno de los nudos de la descentralización. Tiene que ver justamente con la desconfianza que existe a nivel central hacia los niveles subnacionales. Por eso tenemos que ir transformando la manera que el Estado va interactuando con la ciudadanía y los territorios. Durante más de 40 años, ¿cierto?, hemos participado en la reforma del Estado. El Estado se abre a la ciudadanía con transparencia, mayores espacios de participación, pero no obstante los avances se han mantenido esa lógica vertical de control, donde hay pocos mecanismos de retroalimentación desde abajo, desde los territorios, desde la ciudadanía. Hay una percepción que el Estado no escucha a la gente, ni tampoco considera las diferencias entre territorios. Se percibe que el Estado no conoce ni confía en la ciudadanía, sino solamente en los amigos, los cuales cambian con cada gobierno. Por eso, considerando todo lo anterior, ¿cómo restaurar la confianza en las instituciones públicas a través de la nueva Constitución? A pesar de mi análisis, tengo esperanza que la nueva Constitución puede generar la base para restaurar la confianza en las instituciones públicas y también entre las personas. El mismo proceso constituyente cuenta con la confianza de una gran parte de la ciudadanía. A pesar de algunos problemas que todos conocemos, los y las convencionales han mostrado que buscan aportar a lo público, a elaborar una constitución que permita mejorar nuestras interrelaciones y nuestra relación con el medio ambiente. Los mismos debates sobre los derechos humanos, el uso de violencia, los presos de la revuelta, entre otros, nos ayudarán también a debatir los temas en otros espacios.
El debate y la deliberación y no la pelea son necesarios y nos ayudarán a construir mayor confianza interpersonal. La generosidad no paternalista favorece mayor reciprocidad, un elemento clave en capital social. Se puede construir amistades cívicas a pesar de diferencias de valores, es esencial. Segundo, la nueva constitución, especialmente los actores políticos, deben priorizar la transparencia y la ética en el actuar público. Según un estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 80% de las personas perciben que la justicia siempre favorece a los poderosos. No es sorprendente, ¿cierto? Yo diría en general, hemos visto una y otra vez. Y uno comprende que es así de cierta manera. Y es difícil tener confianza en las instituciones que no me tratan igual y no me permiten obtener justicia, pensando en el ciudadano de pie. Para abordar esa percepción de desigualdad ante la ley, que puede ser cierta, requiere contemplar mecanismos y un órgano que se asegura el ejercicio efectivo de los derechos prometidos o que serán prometidos dentro de la nueva Constitución. Porque hay mucha percepción también que hay una promesa de derecho, por ejemplo, para vivir en un ambiente libre de contaminación, pero la posibilidad del ejercicio efectivo de ese derecho es limitada. Entonces deberíamos considerar ejemplos de otros países, como por ejemplo la tutela y la Corte Constitucional en el caso de Colombia. Tercero, se requiere priorizar la igualdad de los derechos, pero también la igualdad de las oportunidades en la vida. Todavía donde vivimos define nuestras oportunidades y se mantiene una sociedad dividida. Por eso la nueva Constitución tiene que plantear un Estado para los tiempos actuales. No puede ser un Estado distante que es ciega a la diferencia. Necesitamos un Estado que reconoce las diferencias. También necesitamos un Estado social de derecho, pero también uno que es plurinacional, descentralizado y feminista. Así, en sus artículos se requiere establecer las atribuciones necesarias para que sea un Estado efectivo y colaborador, que busca armonizar el desarrollo económico con lo social y ambiental. Para lograr mayor confianza, el mismo Estado tiene que confiar en y defender a toda la ciudadanía por igual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jane. Muy interesante tu planteamiento. Creo que nos das un marco muy adecuado para la realización de este seminario. Bueno, le quisiera dar ahora la palabra a Marcos González, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Impuestos Internos. Marcos, adelante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a la Universidad de Chile en este trabajo conjunto con ANEF que nos ha ido permitiendo de a poco reflexionar y acercar la academia con la actividad sindical que en los momentos que vivimos claramente va a tener que jugar un rol importantísimo en el Chile que vamos a construir entre todos. Preparé una presentación que la quiero exponer. No sé si se visualiza bien. Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, frente a esta convocatoria de cómo construir o restaurar la confianza entre instituciones públicas, el primer ejercicio que es importante realizar, como bien señalaba Jean, es por qué es importante las instituciones públicas. Y para eso rescaté un documento del año 2011 de la Internacional de Servicios Públicos, que es un sindicato mundial que agrupa más de 5 millones de trabajadores en distintos países, que se hizo una Carta de Ginebra por los servicios públicos de calidad, y el principal argumento que se esgrimía desde nuestras organizaciones sindicales era fundamentalmente que hay 4 ejes estructurantes de esta importancia de las instituciones públicas. Lo primero es que mejoran la calidad de vida de las personas. Donde hay un Estado fuerte, donde hay servicios públicos de calidad, efectivamente las comunidades que viven en esos territorios logran incrementar sus estándares de vida de formas completamente distintas si solo existiera iniciativa privada. Las carreteras, las escuelas, los hospitales, todo el sistema de electricidad, en fondo son inversiones públicas que generan conectividad y efectivamente mejoran la calidad de vida de las personas. Segundo, son pilares para la construcción de sociedades más equitativas, prósperas y democráticas. Hemos vivido en nuestro país
4 décadas al menos de políticas neoliberales a ultranza, únicas en el mundo, donde el Estado ha ido retrocediendo y todos hemos podido ver cómo nuestra sociedad chilena ha ido acrecentando sus niveles de desigualdad, incluso de prosperidad. El modelo económico chileno viene decayendo desde hace muchos años, pero también de nuestros estándares democráticos, y efectivamente eso es lo que genera el estallido que estamos viviendo desde octubre del año 2019 a la fecha. También las instituciones públicas son esenciales para poder superar la pobreza, la inclusión social y sobre todo la integración de los distintos sectores de una sociedad. No es menor que Jim nos hable de descentralización plurinacional y feminismo como los principales sectores que han sido postergados en nuestro país, pero también la pobreza, que obviamente nunca logramos superarla del todo, quedamos con un porcentaje muy importante de la población que se estancó, y obviamente son también los sectores que hoy día nos están demandando mayor integración. Y lo otro es que brindan protección frente a desastres. En la situación que estamos viviendo de emergencia en el día de hoy, ha sido el aparato público, el sistema público de salud, que ha sido fuertemente castigado por décadas, el que ha debido enfrentar el grueso de la pandemia y también de la protección social de los chilenos y chilenas a lo largo del país. Bueno, dada esta importancia, ¿qué se entiende por confianza en las instituciones? Así como hay distintas vías, uno podría sintetizar que la confianza en las instituciones básicamente tiene que ver con una esperanza de las personas en que una organización o institución del Estado va a funcionar, actuar o desempeñarse de una determinada forma, otorgando los servicios que se comprometió y también cumpliendo con su misión. Dicho en simple, si yo voy a un tribunal de justicia, espero que imparte justicia. Si voy a un establecimiento educacional, espero que efectivamente me entregue educación para mí o para mis hijos. Y en fin, todas las instituciones tienen misiones y existen expectativas frente a eso. Cuando hablamos de confianza, bueno, hay distintos estudios, recién se habló del Latinobarómetro, pero en Chile el CEP ha sido la encuesta que generalmente ha ido marcando la pauta o en el debate chileno en torno a este tema. Y en el mes de abril el estudio fue lapidario. La única institución que lograba algún tipo de confianza superior al 50% era la PDI y la radio, lo que habla de que hay un problema de confianza no solo en las instituciones públicas en Chile, sino que todo tipo de instituciones, tanto del sector público como privado, y también fundamentalmente del sistema político nacional. Así que obviamente esto es un tremendo problema, y aquí más que hablar de confianza tenemos que hablar de la desconfianza. Y cuando hablamos de restaurar la confianza, es importante mirar estas cifras históricas. Bien decía que efectivamente veníamos bajando los últimos 10 años, pero cuando uno ve, por ejemplo, el mismo estudio de la CEP desde el 2002 a la fecha, hasta el 2019, uno ve que la confianza ha sido baja durante toda la historia. Tuvo un pic sobre 50% en el último año de Michelle Bachelet, obviamente por las políticas que se habían, en Bachelet 1, que se habían establecido, pero después cae sustantivamente hasta llegar a cifras paupérrimas en los últimos años, cuando en el fondo lo que quiero plantear acá es que probablemente más que restaurar confianza, tenemos que crear confianza, porque nunca la hemos tenido en esta institucionalidad. ¿Y cuáles serían las causas frente a esto? Hay distintas hipótesis, pero generalmente se le echa la culpa de que el Estado es ineficiente o entrega un servicio de calidad. Hace poco un ex candidato presidencial, ex ministro y ex candidato presidencial, Ignacio Briones, habló de la grasa del Estado, incluso en términos de expresiones muy fuertes respecto al aparato público. Pero cuando uno ve estudios, tanto de satisfacción de los distintos servicios que se realizan con el monitoreo del Ministerio de Hacienda, observa que la satisfacción de los usuarios de los distintos servicios públicos es altísima, en FONASA, en tesorería, en impuestos internos, en registro civil. Es tan baja la expectativa de los ciudadanos respecto a las instituciones públicas, que cuando van se sorprenden efectivamente por la tecnología, por el trato, porque estas caricaturas que se han construido durante 4 décadas no son efectivas. Pero también el año pasado hay un estudio que realizó la Red Europea de Investigadores sobre Políticas Económicas y Fiscales, y situó a Chile en el 6º lugar de los países de la OCDE de mayor eficiencia en el gasto público. Hacemos muchísimo con lo poco que nos dan. Entonces, si el problema no es la eficiencia, ni tampoco la calidad, ¿cuál es? Y efectivamente ahí viene la discusión de que tenemos un modelo de gestión, un modelo de empleo, un modelo de Estado que viene primando hace 4 décadas al menos, desde la década de los 80, con esta constitución que estamos tratando de derribar ahora, que efectivamente nos genera una matriz que nos engaña.
Y acá yo quiero rescatar un estudio, los estudios del PNUD sobre desarrollo humano en Chile, que fueron los primeros de hablar en la desconfianza como un elemento central. Y las principales explicaciones de los investigadores ahí es que Chile ha tenido una transición bien traumática de modelos experimentales en el mundo. Fuimos el primer país en tener un gobierno socialista electo en forma democrática en el mundo, porque eso no existía, con un experimento de avance social sustantivo que se vio truncado con una dictadura que abrazó el neoliberalismo, y fuimos el primer país en implementar políticas neoliberales a ultranza en todas las dimensiones de nuestra vida social. Hay cosas que en Chile están privatizadas que en el resto del mundo la gente se sorprende, fundamentalmente en educación, salud. Hay varias áreas donde el nivel de privatización que tiene el sistema chileno es impresionante. Pero lo otro es que el ciudadano chileno fue el primero en el mundo que accedió al libre mercado antes que a la democracia o las libertades individuales. Entonces, la pregunta es que esta persona que se enfrenta al mundo sin ningún tipo de red y protección, efectivamente se termina encerrando en su casa, encerrándose en su núcleo más cercano y desconfiando de todos los otros, tanto instituciones como personas. No lo voy a mostrar acá, pero hay un documental bien bello que se llama Nema Problema, que investigó o hizo seguimiento a la historia de los primeros refugiados que recibió Chile durante la democracia, que eran de la guerra de Kosovo. Lo impresionante de ellos es que estuvieron menos de un año en Chile y arrancaron todos. Y cuando entrevistan al último de los refugiados que estaba en nuestro país, le preguntan por qué se va. Si a su país en guerra, si puede vivir con nosotros, que vivimos también. Y la respuesta que dan es que no sé cómo ustedes viven. Yo en mi país puede estar en guerra, pero yo sé que puedo educar, puedo alimentar, puedo vivir tranquilamente, cosa que en Chile no ocurre, así que lo recomiendo para que lo puedan establecer. También durante un periodo, Ricardo Lagos, que genera amores y odios en distintas instancias, habló sistemáticamente de que en Chile las instituciones funcionaban, pero después de esto empezamos a encontrarnos con múltiples casos que horadaron la confianza, fundamentalmente relacionados a abusos de poder, pero también de de corrupción. En el caso nuestro del Servicio de Impuestos Internos, los casos Johnson y La Polar simplemente nos destrozaron después de haber tenido décadas de una construcción de modernidad en el servicio público. Los casos Penta Sokimich, que hasta el día de hoy efectivamente dieron cuenta de la corrupción sistemática en el país y también del financiamiento transversal de la actividad política por el mundo empresarial. Y bueno, tenemos los gates múltiples en distintas instancias, las colusiones, en fin, la sensación de abuso y desprotección de la ciudadanía es generalizada y efectivamente eso está detrás de la confianza. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cómo para recuperar esa confianza? Bueno, vuelvo nuevamente a la Internacional de Servicios Públicos, que establece que la confianza se construye en la ciudadanía con servicios públicos de calidad. ¿Y cuáles son estas condiciones para poder tener servicios públicos de calidad? Van en 4 grandes líneas. Primero, en políticas nacionales. Segundo, en gestión interna. Tercero, relaciones laborales y comunidad. Y acá les quiero presentar algunos principales elementos. En políticas nacionales, efectivamente se requiere tener sistemas tributarios progresivos, que efectivamente redistribuyen la riqueza de las naciones, como bien estaban señalando en el modelo sueco. Hay una relativa homogeneidad, pero también el sistema tributario hace mucha parte en eso, y obviamente las organizaciones tributarias del Servicio de Impuestos Internos estamos trabajando en esa línea. La segunda factor importante es que el rol del Estado debe ser activo, no subsidiario como lo tenemos hoy día, tomando el liderazgo en los sectores esenciales de la calidad de vida de las personas, con una baja privatización. Y tercero, políticas claras de combate, de prevención y combate a la corrupción, que no se va a permitir que se haga mal uso de los recursos públicos en toda esta línea. En el ámbito de la gestión interna, lo que se busca acá, efectivamente, para servicios de calidad es tener estándares claros de ética y excelencia institucional. Una toma de decisiones participativa, tanto con los trabajadores como con la comunidad. Un financiamiento necesario, no que tengamos que hacer maravillas con muy poco, o incluso los servicios de salud que ni siquiera tengan elementos de protección personal para sus trabajadores. Condiciones de seguridad, tanto para la población como para los trabajadores, y procesos de acceso simples sin ningún tipo de discriminación. En el ámbito de la comunidad, esto también es importante, tener servicios públicos que sean pensados en el futuro de las comunidades, no en lo inmediato.
Pongamos un ejemplo, las concesiones en Chile se pensaron para el momento, a menos de 10 años del boom de ese proceso. Hoy todas nuestras carreteras están colapsadas y se tienen que hacer nuevas inversiones. Ahí se habla que efectivamente estamos en una mirada muy cortoplacista, y el sistema político chileno también de 4 años de gobierno ayudan a eso. También que los servicios públicos piensen en cómo proveer infraestructura esencial para la vida social y el desarrollo económico. No es lo mismo una comunidad que tiene metros cuadrados de áreas verdes para poder esparcir y encontrarse, versus las poblaciones en Santiago y en casi todas las ciudades del país, donde no tienen áreas, ni siquiera tampoco juntas de vecinos o plazas o espacios de calidad para poder efectivamente hacer vida social. La accesibilidad universal, sin discriminaciones, que ya lo habíamos hablado, pero también investigar proactivamente las necesidades de la población para poder ir satisfaciendo y mejorando en la calidad de los servicios que se les entregan. Y por último, la diversidad, el reconocimiento de la diversidad de la población que se atiende en todas sus expresiones. Y en el caso de las relaciones laborales, efectivamente necesitamos tener un personal motivado, capacitado, bien remunerado, que le dificulte tentarse por vías de corrupción. También estabilidad laboral, porque el servicio público requiere especialización y no podemos tener el nivel de rotación que estamos teniendo en el grueso de los servicios públicos de este país. Respeto a los derechos laborales, pero fundamentalmente sindicatos fuertes que colaboren activamente en la gestión. No somos enemigos del Estado, somos contraparte, pero si es que efectivamente somos capaces de construir este piso básico, vamos a avanzar sin lugar a dudas en la construcción de políticas públicas que beneficien a todos. Y las sugerencias obvias para la nueva constitución es poder ojalá tener este marco conceptual de la Internacional de Servicios Públicos en el debate constituyente, de cómo avanzamos en progresividad y la suficiencia del sistema tributario. Chile hoy día recauda cerca de un 21% del PIB, cuando los países OCDE recaudan un 34-33% del PIB. Tenemos un espacio gigante de crecimiento de recaudación del sistema tributario para efectivamente construir servicios públicos de calidad. También reconocer el rol central del Estado en la garantía de derechos y servicios para la ciudadanía. Pongo el ejemplo de la privatización de la sanitaria. Se habló de que eso iba a ser la clave del futuro del país en materia de sanidad en casi todas sus ciudades, pero lo que vivimos recientemente en Osorno, donde se contaminaron el sistema de agua por una empresa privada y que no tuvo ningún tipo de respuesta con la ciudadanía, habla de que ese modelo está fracasado. Tanto es así que las sanitarias en casi todo el mundo están desprivatizándose y volviendo a estatizarse porque han mostrado evidentes problemas de gestión y de impacto con la ciudadanía. También cómo priorizamos al sistema público en la entrega de servicios básicos, que es lo que estaba hablando, y no desde la lógica subsidiaria. Hoy día todo el sistema normativo habla de que en aquellos lugares donde pueda haber servicios privados, el Estado tiene que omitirse, y obviamente esa lógica tiene que cambiar. Como también le damos autonomía y fortalecimiento a todas las instituciones fiscalizadoras. No puede ser que, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos genera fiscalizaciones y un plan agresivo en su momento, que terminan iniciándose los casos de Penta y Soquemich, y después se descabeza ese equipo directivo y efectivamente se retrocede en años y décadas de avance. En la misma lógica, institucionalidad anticorrupción en todas las materias. Y aquí hay un punto muy importante. Este es un concepto que utilizan mucho en la sociedad civil en Estados Unidos, de que la sociedad civil requiere, para poder tener un control efectivo de sus autoridades, acceso a información, a participación en la toma de decisiones y a justicia, cuando considera que sus derechos han sido vulnerados en cualquier ámbito de gestión de las políticas institucionales. Esa trilogía de información, participación y justicia ojalá pudiese quedar cubierta en la nueva Constitución. También, como desde el mundo sindical, aprovechar nosotros de que se eliminen todas las restricciones a la actividad sindical, y obviamente avanzar en un nuevo modelo de empleo de carrera pública y también de alta dirección pública, dándoles facultades al servicio civil. Bueno, Rodrigo lo dirigió y se dio cuenta también de cómo el rol rector, si bien permitió avanzar, dista mucho de lo que requiere nuestro país para dar este avance sustantivo. Eso es por mi parte, Rodrigo. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Marco. Muy interesante y complementaria tu intervención, y muy concreta y precisa sobre temas que debemos darle atención. Le damos la palabra ahora a María Cristina Escudero, y ustedes saben, si tienen
preguntas se las van enviando por el chat a Felipe Herrera, quien me las va a ir transmitiendo para poderlas plantear después de la intervención de María Cristina a los panelistas. María Cristina, adelante. Gracias, Rodrigo. Primero, quiero agradecer la invitación. También me siento honrada de compartir el panel con Jan, con Marcos. Fue un poco providencial hacer esta presentación al final, porque con las dos presentaciones anteriores tenemos una noción bastante clara de en qué enfrentamos cuando estamos hablando de desconfianza o cuando estamos hablando de desconfianza en las instituciones públicas y también los problemas que eso trae, ¿verdad? Porque no es menor. Y lo que yo quería hablar era cómo poder conectar eso con el proceso constituyente. Yo vengo de la ciencia política, del proceso de toma de decisiones, entonces me es mucho más fácil enfocarlo desde esa mirada y creo que va a terminar de completar quizás una mirada más holística del tema. Voy a compartir entonces. Perdón. Gracias. Se vieron todos mis apuntes. Ahora sí. Cuando me invitaron a hacer esta presentación, lo encontré muy interesante porque el solo título o el solo tema de ver la desconfianza en las instituciones y el proceso constituyente nos evoca una pregunta que no es fácil de responder mirando otros procesos constituyentes, que es cuando un proceso constituyente es exitoso. Si nosotros vemos el tema de este seminario, ¿verdad? Diríamos, bueno, tendría que ser si al finalizar este proceso constituyente, entonces tenemos un sistema político con el cual nos sintamos más cómodos, más confiados y podamos, en el fondo, superar ciertos problemas que tenemos en la actualidad y que probablemente están radicados en esa desconfianza. Y la literatura que estudia los procesos constituyentes en democracia habla un poco de esto, ¿ya? Porque cuando se produce un proceso constituyente, habla que se da en dos circunstancias que están relacionadas entre ellas, ¿ya? Una es cuando se tienen instituciones que no son capaces por un largo periodo de tiempo de responder con bienes y servicios que se ajustan a las expectativas de los ciudadanos, ¿ya? Y eso es un problema de legitimidad en el fondo, ¿ya? Y la otra circunstancia es cuando se producen cambios en las estructuras de poder que son tan profundas que requieren de un cambio de constitución, ¿ya? Pero generalmente los cambios en las estructuras de poder, es decir, que por ejemplo caen los partidos tradicionales y surgen nuevas fuerzas políticas, vienen de la mano de crisis de legitimidad, porque la gente cambia un poco la mirada hacia quienes le pueden resolver los problemas. Entonces están muy ligadas entre sí. Y en el caso del proceso constituyente, se ubica más en el contexto de la primera familia, ¿verdad? La familia o quizás de esta desconfianza o deslegitimidad institucional, porque no hemos tenido en concreto un reemplazo de las estructuras de poder como ha sido en otros países. Yo estoy hablando de no que surjan nuevas fuerzas que convivan con fuerzas tradicionales, sino reemplazo, ¿verdad? Ganan las elecciones, por ejemplo, Evo Morales, gana las elecciones Chávez, ¿verdad? Que habla de un proceso de legitimación anterior de otras fuerzas políticas y de las instituciones que dirigían, ¿ya? Nosotros tenemos tensiones en nuestro sistema político, pero no hemos hecho ese reemplazo, ¿ya? Pero tenemos una doble crisis, una crisis en la legitimidad política y una crisis, yo pongo doble crisis, pero quizás es un poco lo mismo, porque y lo otro es la crisis social, que es una crisis que reclama por mayores niveles de equidad, mayor dignidad, que está muy relacionado con la primera, porque lo reclama, es un reclamo hacia la institucionalidad, hacia una institucionalidad que no cumple con ciertos estándares mínimos y además lo reclama quizás gradualmente. Si uno mira cómo es el proceso, los antecedentes del proceso constituyente chileno, lo va
reclamando gradualmente hacia la institucionalidad después, y quizás ahora es como a pesar de la institucionalidad, o sea, queriendo, ¿verdad? Ya no por los canales tradicionales del Congreso, sino haciendo un proceso constituyente, y eso es lo que tenemos. Entonces, está muy vinculado el tema de la desconfianza en las instituciones, ¿ya? Si es que miramos que la desconfianza es uno de los ingredientes fundamentales, ¿verdad?, de la deslegitimidad de las instituciones políticas, de nuestro proceso de toma de decisiones, ¿ya? Y eso es de lo que las dos presentaciones anteriores un poco han puesto el foco y el acento, ¿no? Entonces, ¿cómo el proceso constituyente nos puede ayudar en esto? Porque finalmente, o sea, los procesos constituyentes vienen a resolver un problema que la ciudadanía ve en que la Constitución es un poco responsable de eso, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo nos podría ayudar con el problema de legitimidad institucional? Es desde dos puntos de vista. Uno es desde el proceso mismo, desde el proceso constituyente mismo, ¿verdad? Y otro es con el resultado de ese proceso, ¿verdad? Pero aquí el proceso, sobre todo cuando se trata de procesos constituyentes que radican en la legitimidad de las instituciones, que sus antecedentes están ahí, el proceso constituyente es tan importante como la nueva constitución que va a producir, ¿verdad? Entonces, y el proceso constituyente en sí mismo tiene dos componentes muy importantes en democracia, ¿ya? Y como en democracia estoy hablando de las democracias como más recientes, ¿ya? Las democracias que son inclusivas, de los estados modernos. Y ahí está el tema de la representación, que tiene que ser tenemos procesos constituyentes que pueden ser representativos porque elegimos representantes, pero no son inclusivamente representativos, es decir, siguen reproduciendo a las mismas personas o a la misma élite que ha tomado las decisiones anteriores, ¿ya? Entonces, hablamos de un proceso constituyente inclusivo cuando además ¿verdad?, de los partidos políticos tradicionales, incluyen otras fuerzas políticas, ¿ya? Y bueno, nosotros llegamos a eso, ¿verdad? Tenemos un proceso constituyente que finalmente incluyó fuerzas políticas que reclamaban un espacio, esto no desde el estallido social, yo diría que esto de mucho antes, ¿verdad?, quizás desde la Revolución Pingüina en adelante, reclamaban un espacio, y desde ese punto de vista nosotros podríamos decir, claro, esta elección que fue para algunos sorpresiva, podría ser un primer elemento de legitimación de la Convención Constitucional, ¿ya? Porque la ciudadanía la ve más cercana, la ve diferente, bueno, puede ser que entonces también produzca resultados diferentes, ¿ya? Pero hay otro ingrediente que es el de la participación, ¿ya? Que de eso también depende la legitimidad de los procesos constituyentes en esta época, ¿ya? La ciudadanía reclama espacios de participación, esto quiere decir intervención en el proceso de toma de decisiones, una intervención incidente, no solamente participar, ir, ¿verdad?, y dejar una propuesta en la puerta de la institución de que se trate, sino es ver, ¿verdad?, la incidencia consiste en que la institución toma esos insumos y los delibera, los debate, ¿ya? Los puede tomar o no los puede tomar, pero tiene que decir por qué, o sea, la ciudadanía participa de un proceso de decisiones en el cual ve que se le escuchó, pudo no haber sido lo que esperaba, pero, ¿verdad?, puede comprender entonces por qué se toman las decisiones que se toman, ¿ya? Ese es el factor de participación, y hay miles de mecanismos de participación, ¿verdad? Y en la actualidad, en este momento, la Convención está discutiendo cuáles son los mecanismos de participación que va a tomar, ¿verdad? Porque tenemos unos que son más deliberativos, de escucha, y otros que son de propuestas concretas, más individuales, si se quiere, ¿verdad? Y hay muchos mecanismos. Entonces, el proceso para validar la decisión que va a tomar la convención o las asambleas constituyentes en genérico, cuando son legítimas, suelen traspasar esa legitimidad
hacia las decisiones que toman. Entonces, el producto es aceptado con mayor, con más resignación, iba a decir, pero puede que estemos, pero es aceptado en términos de legitimar también la Constitución y obedecerla, porque al final lo que depende de la legitimidad, es decir, la confianza en las instituciones, es en la obediencia, ¿verdad? La ciudadanía obedece y no se va por el lado y no trata de saltarse el proceso, ni la fila, ni nada, porque cree en ese sistema, ¿ya? Entonces, a lo que voy a llegar es que al final el tema de la confianza y en las instituciones públicas es un problema del proceso de toma de decisiones, de cómo la ciudadanía ve el proceso de toma de decisiones, si lo puede comprender, ¿verdad? Por eso quizás antes, 2 décadas, 1 década atrás no era tan importante, pero ahora cualquier decisión que la ciudadanía no comprenda, no vea, al tiro es cocina, en el mal sentido de la cocina, ¿ya? Pero no quiero... entonces, pero ese proceso, entonces estamos en un problema en la actualidad de desconfianza porque tenemos un problema con el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Y bueno, ¿y qué sabemos hasta ahora? ¿Qué quiere la ciudadanía con respecto a ese proceso de toma de decisiones? Y yo tomé el resultado del proceso participativo de que se hizo en el 2006 en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se nos convocó a cabildo, ¿verdad? Y estuvieron los famosos encuentros autoconvocados, los cabildos regionales y provinciales, y de ahí se extrajo un producto, ¿ya? Y si uno observa, ¿verdad? Y esto es lo que quería mostrar, en los resultados de la parte institucional, ya esta lámina tan colorida, pero les pido, a ver, voy a tratar de focalizar la atención. Voy a focalizar la atención aquí, en los encuentros autoconvocados, y esta es la lámina de instituciones, ya cuando se habló de instituciones. Bueno, en realidad en la primera preferencia no cambia mucho, y eso es lo interesante, ¿ya? La primera preferencia es que los participantes de ese proceso hablan de participación en el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Pero lo más interesante, que yo considero muy interesante, es que en segundo lugar está el Congreso, ¿ya? El Congreso, Parlamento y sus estructuras y sus funciones, es decir, la ciudadanía no descarta la representación, de hecho está muy interesada en que esa representación funcione bien, la menciona entre sus prioridades más queridas, ¿verdad? Pero la quiere complementar y no quiere dejar fuera algo que sí no existe no está integrado, ¿verdad?, en nuestro sistema político, que son los plebiscitos, referendos, consultas, y yo lo tomo más en general como participación en general, porque en las alternativas ahí no están los cabildos, ¿verdad? Si hubiese sido un concepto quizás más amplio, también habría salido muy bien, muy priorizado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos puede ofrecer el proceso constituyente, ¿verdad? Es perfeccionar, no digo que lo otro no sea importante, pero o sea, digo que todas las constituciones tratan 2 cosas, o principalmente 2 cosas, que tienen que ver con el ejercicio del poder. Uno es el establecimiento del derecho, que limita el ejercicio del poder porque hay que respetarlos, hay que cumplir con ellos, ¿verdad? Y por otro lado, establece las limitaciones a ese poder a través de las instituciones, ¿eh? Y yo agregaría una tercera que está muy presente en este proceso constituyente como en otros procesos constituyentes, que es la problematización de lo nacional, ¿verdad? Que es la plurinacionalidad, ¿verdad? Y eso. Pero en lo que nos atañe, ¿verdad?, cómo mejorar qué nos puede aportar en concreto el proceso constituyente, es una mirada al proceso de toma de decisiones. Yo aquí puse mecanismos de participación por ser un poco innovativa, pero estoy hablando de nuestra forma de gobierno, ¿verdad?, nuestro presidencialismo, cómo funciona, ¿verdad?, cómo se
tenemos que tener esa forma de gobierno, otras formas de gobierno. Luego, las instituciones propias de este régimen de gobierno que vamos a tener, los ministerios, las reparticiones públicas, cómo van a funcionar, cómo van a hacer su proceso de toma de decisiones. No es que la Constitución tenga que decir uno por uno cuáles son los pasos, sino que la Constitución lo que nos va a dar es la habilitación o prohibición de hacer cosas, ¿verdad? Que es lo que hacen las constituciones, ¿ya? Y en este momento la Constitución del 80 no tiene habilitados mecanismos de participación. ¿Ya? La participación no está establecido como un derecho, la participación en el proceso de toma de decisiones, no hablo de la participación electoral, obviamente, ¿ya? Y tampoco mecanismos de participación en las instituciones públicas, en la habilitación, ni menos los mecanismos de participación directa, ¿ya? Y aquí quiero ser como bien precisa, ¿verdad? La participación no la estoy mencionando como un reemplazo de la representación, la estoy mencionando como un complemento de esa representación, porque la participación en su diseño, y esto da para un seminario especial, ¿verdad? Puede incentivar o incentiva 3 minutos, María Cristina. ¿Y por qué a mí me censuran a lo de... No, los otros fueron muy precisos en el tiempo. Sí. 3 minutitos. Sí, esta es la última lámina, no se preocupen. Solo puntualizar que la participación en las instituciones públicas, ¿verdad? Ya sea que habilitemos referéndum para algunas cosas, habilitemos cabildos, consultas, etcétera, y le demos su carácter, funcionan en cadena con la representación, no saltándose la representación. ¿Ah? Y eso acerca, ¿verdad? Hace que tengamos instituciones mucho más alertas o más alertas, más cercanas a la ciudadanía, porque fácilmente la ciudadanía les puede decir, pero ¿por qué tomar esa decisión? No, la queremos revocar, o, ¿verdad? Si es que tomáramos referéndum revocatorios o otras cosas. O porque tenemos que hacer mecanismos de participación, entonces ya sabemos, estamos más cercanos de cuáles, obviamente queremos calidad en la educación, pero cómo la queremos, dónde la queremos, eso nos los da, ¿verdad? La cercanía con la ciudadanía. Y hay muchos tipos, ¿verdad? Que se pueden estimar, no todos tienen que ir en la Constitución debiese habilitar esos mecanismos, una ley los puede tratar en particular, incluso los reglamentos internos de las instituciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay problemas también con la participación, ¿verdad? Uno de ellos es que no puede debilitar la institucionalidad, ¿ya? Y para ello tiene que estar bien diseñada. Y otros, creo que hay como dos problemas. Uno es tener participación muy mal diseñada, ¿verdad? Que vulnere y debilite la institución, y otro es tener participación que no importe, que no sea incidente, o sea, hacemos como que tenemos participación, ¿ya? Pero entonces la ciudadanía sigue estando aparte y no complementa el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Y no ayuda a fortalecer la confianza que necesitamos para tener esa obediencia necesaria para funcionar en comunidad. Bueno, muchas gracias, María Cristina, por tu presentación. Hemos tenido 3 introducciones al tema muy valiosas, variadas, complementarias. Y tenemos una serie de preguntas que ustedes nos han mandado, que yo quisiera presentársela a los miembros del panel de este seminario. Las preguntas en general están dirigidas a uno u otra, entonces yo se las voy a transmitir. Y primero quisiera presentar las preguntas que le han dirigido a Marco. Y voy a leer las mismas para que tú puedas, Marco, poder procesarlas y ver cómo las responde. Una de las preguntas dice así: ¿cómo ve usted los desafíos de la nueva Constitución expuestos en su presentación, cuando tenemos a lo menos un 40% de los constituyentes que adolecen de preparación, pero que fueron elegidos por la ciudadanía, pero que no son muy representativos, que tendrán asesores para lograr el objetivo último, que es contar con una nueva Constitución
en los plazos establecidos. Una segunda pregunta para Marcos dice, ¿qué problemas referidos a los empleos públicos que se rigen por el estatuto administrativo podrían ser tomados por la Asamblea Constituyente? Una tercera pregunta, tercera y cuarta, que son, yo creo, un poquito más distantes al tema, dice, ¿cómo crees que influirá en el tema de la pobreza el retiro de los fondos de las asociaciones de fondos de pensiones, de la AFP? Y una cuarta, que es más bien informativa, es por qué el Servicio de Impuestos Internos no participa en la elaboración de la ley de presupuesto. Marco, yo te plantearía esas 4 preguntas y nos diéramos unos 5 a 7 minutos para responderlas. Adelante. Bueno, primero, gracias por las preguntas, muy interesantes y me permiten profundizar algunos aspectos de los que acabo de señalar. Mira, respecto a lo del primero, la última del SI que participa en la ley de presupuesto, nuestra institución está encargada de recaudar y es la especialización del sistema público en general. Yo creo que no le hace bien al servicio público que instituciones como las nuestras, indistintamente las competencias que podamos tener en nuestras distintas áreas de trabajo, nos metamos en temas distintos. Prueba de ello lo que está pasando hoy día con los bonos de clase media o los bonos ProPyme. Nos están haciendo cargo de la protección social cuando nosotros estamos en un rol recaudador y eso daña a las instituciones. Entonces, eso no ocurre por la especialización del Estado, es la DIPRES y el Ministerio de Hacienda el que realiza el presupuesto y lo debate finalmente con el Parlamento, y ahí todas las instituciones públicas presentan a partir de un proceso los presupuestos para el próximo año, pero finalmente es la DIPRES la que dice cuál va a ser el presupuesto que va a presentar al Parlamento y el Parlamento finalmente es quien decide lo que está ocurriendo ahí. Respecto a la pregunta de los impactos en la pobreza con los retiros de la AFP, es muy interesante lo que se está señalando ahí, es porque la pregunta implícitamente señala que estaríamos incrementando la pobreza con los retiros. Y la pregunta también obvia el dato y el antecedente que las personas que están pensionándose hoy día, la gran mayoría de ellas queda debajo de la línea de pobreza recibiendo una pensión. Eso en ninguna parte del mundo es comprensible. Si yo recibo una pensión del Estado es para superar la línea de la pobreza, o una pensión de un sistema de capitalización, sea como sea. Entonces, el problema detrás de la pobreza en la tercera edad tiene que ver con el sistema de protección social y ahí, bueno, es parte de las distintas cosas que se están señalando. A mi juicio, yo creo que son temas muy distintos. La pobreza estructural en Chile tiene que ver fundamentalmente con un sistema del empleo y con la falta de un sistema de protección social, y ahí el aparato público tiene muchísimo que decir. Y el tema de las pensiones, fundamentalmente estamos viviendo hoy día el ocaso de un sistema que prometió cosas que no cumplió en ninguno de sus ámbitos y lo único que hizo fue enriquecer a los grandes grupos económicos de Chile que trabajan con la plata de todos los trabajadores y eso ellos hacen sus propios negocios. Eso es lo que está en crisis y debiésemos nosotros señalarlo. Respecto a la pregunta de los constituyentes, debo señalar que la pregunta, a mi juicio, tiene un elemento de discriminación que debiéramos revisar. Cuando señalamos que al menos un 40% de los constituyentes no está preparado, lo que estamos diciendo de que los segmentos no educados o no universitarios de la sociedad no debieran estar en las grandes tomas de decisiones del país. Y eso claramente es un error. La toma de decisiones institucional tiene que ser capaz de recoger la diversidad de realidades del país y entre esos también población trabajadora o no escolarizada o no universitaria es muy importante, y detrás de esa pregunta, a mi juicio, se revela esta desigualdad estructural que por años nosotros no hemos internalizado producto del discurso oficial, los medios de comunicación, el sistema de educación, tiene muchos factores, pero es algo que debiéramos nosotros romper. La diversidad hace bien, se necesita, necesitamos gente con distintas realidades, distintos niveles educacionales, distintas miradas para construir efectivamente una sociedad distinta. Y es por eso también que los parlamentos tienen equipos de asesores e instituciones que están ahí, pero finalmente la decisión de qué
es lo que va a estar, esa decisión es la que toma el constituyente o el parlamentario o el alto directivo, dependiendo del nivel en que está esto en particular. Y para responder, yo creo que a mi juicio la situación es distinta. Yo creo que esta diversidad va a enriquecer y va a ayudar muchísimo más, y gran parte de estos miedos son instalados desde un segmento de la población que no quería cambiar la Constitución porque no le conviene, promovió el rechazo, lo perdió, y hoy día está camuflándose también en una campaña de desprestigio que esperamos que no caigamos, mucho menos quienes participamos de la actividad sindical, porque tenemos muchas expectativas puestas de que esto resulte. Y respecto a los problemas de empleo público, esto es una gran pregunta. Hay distintos niveles. A ver, mucha gente cree que la Constitución va a resolver todo. No, no, nosotros lo que creemos, hay varias expectativas. Lo primero es que en esta nueva Constitución se eliminen los enclaves autoritarios que imposibilitan la toma de decisiones colectivas en nuestro país. Quedó todo amarrado hace 40 años y hay áreas estructurales de la institucionalidad pública que no pueden ser siquiera cuestionadas. Eso es lo que, a mi juicio en particular, es lo primero que debiéramos nosotros sacar. Y segundo, ¿cuál es el marco estructural? Si nosotros la presentación de los desafíos que está elaborada a partir de la propuesta de la ISP, lo que se busca efectivamente que el Estado tenga un rol activo, no subsidiario, que definan áreas centrales de servicio y de la economía en los cuales se va a participar como Estado. Por ejemplo, el metro es un tremendo ejemplo que hacía una política pública exitosa, con años, está autofinanciada, y si no fuese por metro, el sistema público de transporte en Santiago simplemente no existiría. Pero no se pudo replicar el metro, por ejemplo, en Concepción, donde vive Jen. Ahí hubo un tremendo desfalco. Entonces, bueno, tenemos buenas y malas experiencias públicas, lo importante es tener un Estado fuerte en áreas plenamente definidas y al menos establecer grandes criterios. Y lo que es el modelo de empleo público, a nuestro juicio, debiese ser una conversación con el gobierno posterior en materia de política pública, donde podamos ahí establecer distintas miradas. Y ahí, en este tema del empleo público, hay visiones en pugna. Hay un grupo importante de trabajadores que cree que la lógica es mantener el estatuto administrativo sin cambios en la clásica, pero también hay hartas experiencias internacionales que establecen la necesidad de hablar de un empleo público con características distintas de estabilidad, de promoción, de movilidad, y claramente vamos a tener que encontrar una solución. Pero lo que no puede ocurrir es lo que está pasando hoy día, donde tenemos múltiples modelos de empleo público, desde el estatuto administrativo hasta la absoluta precarización, como son los honorarios, y eso le está haciendo un daño tremendo a la ciudadanía. Por ejemplo, hace poco veía la entrevista de un nuevo alcalde de Maipú que decía que tuvo que despedir a 2.000 trabajadores, no sé si estoy exagerando en la cifra, pero eran muchísimos trabajadores honorarios, porque toda la estructura municipal estaba sostenida sobre honorarios. Eso es un empleo precario, y no es, o sea, es indecente abiertamente, y que efectivamente no permite dar un servicio sustantivo y sostenible en el tiempo hacia la ciudadanía. Espero haber contestado las preguntas. Muchas gracias, Marco. Voy a pasar ahora a plantearle dos preguntas a María Cristina y dejaría las preguntas para Jane para el final. María Cristina, una primera pregunta dice, desde la ciencia política, ¿cómo se explica el actual proceso intercultural que se está desarrollando en la Convención Constitucional y cómo repercute este hito en la confianza de las personas indígenas sobre la política del Estado chileno? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo influye en el trabajo de la convención el actual gobierno, entendiendo que la convención es de carácter derivada y no originaria? ¿Cómo ello va a influir en la opinión pública? Comentarios sobre estas dos preguntas serían muy bienvenidos. Adelante. Gracias. Bueno, voy a partir por la última, de cómo interviene el gobierno, o sea, en el fondo, cómo está entendimiento entre el poder constituido y el poder constituyente. A ver, lo que pasa es que cuando uno tiene esta discusión teórica, habla de situaciones bien excepcionales, ¿verdad? Que en realidad no existen cuando estamos en una democracia. Cuando estamos en una democracia tenemos que seguir, el país sigue funcionando, ¿ya? Entonces tienes la convivencia de instituciones que tienen que seguir haciendo cosas que son importantes, como la ley de presupuesto, el salario mínimo, por poner solo algunos ejemplos, ¿verdad? Y por lo tanto eso actúa con independencia, y
nosotros elegimos una convención, eso fue lo que decidimos, con el único objetivo que redacte una nueva constitución, también con su independencia, ¿ya? Pero la convención no tiene lo que llamamos enforcement, es una institución que no está radicada, no tiene la capacidad de ejecutar cosas sin la intervención de otras instituciones. ¿Por qué? Porque no estamos en un estado de naturaleza, no es ahí a donde estamos partiendo, sino que partimos en una democracia que está funcionando, y para eso debe pedírselo a las otras instituciones, en la medida que las otras instituciones sí tienen competencia para eso, ¿ya? Y en el caso particular del Ejecutivo, el Ejecutivo controla el presupuesto del gasto, ¿verdad? Y el Congreso le tiene que aprobar presupuesto, ¿verdad? Y ese es el entendimiento, pero no hay una intervención, o no debiera haberla, ¿verdad?, con respecto a los temas sustantivos, ni cómo va a operar la convención, ni los temas que tiene que tratar la convención, ni cómo los tiene que tratar. Eso es competencia de la convención, ¿verdad? Y lo demás, y en todo lo que no tenga competencia tiene que verlo, ¿verdad?, con las instituciones que sí lo tienen, ¿ya? Porque estamos en una democracia que sigue funcionando, ¿verdad? Y un país que sigue funcionando, que no está en el punto cero, ¿ah? La primera pregunta que tiene, la voy a leer de nuevo aquí, porque, o si Rodrigo, desde la ciencia política, ¿cómo se explica el actual proceso intercultural que se está desarrollando en la Convención Constitucional y cómo repercute este hito en la confianza de las personas indígenas sobre la política del Estado chileno? A ver, desde la ciencia política, los procesos de interculturalidad, ¿verdad?, son mucho más interdisciplinarios que la ciencia política. Ese es el primer punto. Y a veces a la ciencia política le cuesta verlo, porque la ciencia política estudia el poder político, y generalmente los pueblos originarios, ¿verdad?, son grupos que no están en el centro del poder, entonces los tenemos perdidos, actúan casi como un grupo de presión más dentro de los miles de actores. Entonces tenemos que recurrir a otras disciplinas para entender la interculturalidad, pero estamos obligados a ello en la ciencia política porque estamos en un proceso constituyente. Y creo que mirado desde el ejercicio de la ciudadanía, desde el ejercicio de la representación, el proceso de interculturalidad, que fue una de las cosas que mencioné en la presentación, impacta muy positivamente en la legitimidad del proceso de toma de decisiones al interior de la convención, porque incluye un sector que ha estado muy invisibilizado en ese mismo proceso, en los procesos de toma de decisiones en general. Entonces, cuando se empuja cuando se empieza a crear un momento constituyente y finalmente se hace un pacto por la paz y la nueva constitución y se establecen ciertas reglas mínimas, está la presión de incluir a otros sectores, es decir, la ciudadanía no acepta un proceso constituyente así nomás, porque hubo un pacto político, ¿verdad? La ciudadanía empieza a presionar por inclusión y, bueno, los sectores políticos responden a eso y hacen los cupos de pueblo originario, lo hacen paritario y permiten la presencia de independientes. Y eso cambia la fisonomía totalmente de lo que es la representación al interior de la convención, que es muy distinta al Congreso, ¿no? Y eso desde un punto desde el punto de vista más del análisis de cómo se toman las decisiones y el poder, creo que va a impactar positivamente en el resultado, ¿verdad?, en la aceptación del nuevo texto. Así lo veo. Muchas gracias, María Cristina, por tu respuesta. Y tenemos un par de preguntas para Jane que dicen lo siguiente. ¿Cómo influye la información otorgada por los medios de comunicación masivos en la opinión pública que se hace el ciudadano en torno a diversas materias? Y pone el ejemplo como hoy las informaciones y notas que dan a conocer nebulosas en torno a los gastos operacionales de los convencionales, en especial en cuanto a sueldos de los constituyentes. Primera pregunta, influencia de medios de comunicación en los temas de confianza. Y la segunda,
consulta tiene que ver, dicen, con el punto 3 de su exposición, colaboración público-privada. ¿Cuál es su percepción respecto de la transferencia de competencias desde el nivel central a las 16 regiones del país, de acuerdo con la ley 21074 en curso? ¿Y cómo analiza usted la ley corta de descentralización actualmente en trámite en el Congreso y su relación con el actual proceso de redacción de la nueva Constitución en nuestro país? Dos preguntas para Jane. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por la pregunta. Sí, también voy a aprovechar responder también a lo de intercultural, quizás también, si tengo tiempo. Ya, en relación a los medios de comunicación, no dije al inicio, soy de Estados Unidos, no de Suecia, pero cuando uno va comparando, yo diría, el funcionamiento del gobierno, la efectividad del gobierno, Suecia es mejor. Pero en temas de medios de comunicación, es que de verdad uno tiene que ir mirando a los medios de comunicación. Una de las fortalezas que tiene Estados Unidos es justamente la libertad de expresión, ¿cierto? Y el rol que otorgamos a los medios de comunicación, ¿cierto? La representación tiene un lugar institucional dentro de la Casa Blanca que tiene que respetar hasta Trump, ¿cierto? Pero también visibiliza las debilidades que están allá en Estados Unidos cuando tenemos medios de comunicación que van planteando información que no es fidedigna, ¿cierto? Como eso que es muy importante es que los medios de comunicación juegan un rol responsable en ir informando. Y uno tiene la percepción muchas veces que los medios van buscando, yo no soy experto en medios de comunicación, pero eso que uno tiene la percepción, que los medios van construyendo, ¿cierto? Escándalos, problemas, van informando. Y han habido bastante crítica hacia los medios de promover ese discurso de desprestigio hacia la Convención Constituyente. Yo diría, es lamentable, ojalá que se va cambiando, que todo el mundo se reconoce que el proceso constituyente bien hecho va a favorecer una mejor constitución, una nueva constitución que va a ser aprobado en el plebiscito de salida, porque si no, hay que pensar que una posibilidad puede ser que salga una nueva constitución que será rechazado en el plebiscito de salida y dónde queda Chile en ese momento. Yo de verdad no quiero pensar en eso, como eso. En suma, de cierta manera, los medios de comunicación es importante, pero también la ciudadanía tiene que jugar un rol. Y yo agregaría, y quizás María Cristina podría comentar también, porque me parece que afecta la toma de decisiones de cierta manera, que el gobierno, puede ser la Convención Constituyente, pero esencialmente que hay también campañas de información que va buscando visibilizar y favoreciendo un debate basado en conocimiento, ¿cierto? Como están haciendo muchas de las universidades a través de distintos programas, pero al final lo que en verdad incide en las personas como más transversal es lo que dice el Estado. O sea, a mí me gustaría ver que el Estado y el gobierno juegan un rol mucho más de facilitar el proceso, de asegurar las condiciones necesarias para un buen proceso, para que sea un proceso público, nacional, y todo el mundo se va sumando a ese proceso. Yo diría, para nosotros de ciencia política es central ese tipo de proceso como un proceso constituyente que esté bien hecho, de cierta manera. Eso como en términos generales. Voy a comentar parcialmente con eso en términos de la interculturalidad también. Una de las cosas que yo destaco mucho con la Convención Constituyente, especialmente con la elección de la presidenta, ¿cierto? Elisa Loncón, con los escaños reservados también en las distintas comisiones, es que se hace visible, como bien dijo María Cristina, a los distintos pueblos, ¿cierto? Porque en general, cuando vamos mirando los medios de comunicación, 99% de la noticia antes de la convención era sobre conflicto mapuche, mal llamado, porque al final no es solamente de mapuche, y la violencia, ¿cierto?
Y de un momento a otro momento vemos una sociedad mucho más intercultural que antes. Y también la diversidad que habló Marco también, con todas las personas que están dentro de la convención, también esa diversidad va aportando que el proceso tenga mayor legitimidad. Porque la representación, no solamente la representación política como de un partido, pero cuando pensamos en la representación, por ejemplo, de mujeres dentro de posición de poder o como expertos, o en la música de cierta manera, que cómo estamos representados, cómo están representados los pueblos indígenas dentro de los medios de comunicación, etcétera. Todo ese tipo de representación es fundamental y eso incluye a los trabajadores. O sea, eso permite que cuando pensamos en la Constitución podemos pensarlo como un contrato social entre las personas que forman la comunidad política. Lo como mencioné brevemente, pero de verdad, ese proceso de debate y deliberación y que se extiende dentro de la sociedad, yo tengo mucha esperanza que puede ir fortaleciendo la legitimidad del proceso y la confianza interpersonal como también en las instituciones. Y el último punto, que es súper buena pregunta, porque en verdad a mí me gusta el tema de colaboración público-privado, especialmente a nivel territorial, y para abordar muchos de los problemas que vamos enfrentando, ¿cierto? Si pensamos en la misma pandemia, que la pandemia difícilmente, o el contagio de COVID-19 difícilmente se puede ir abordando si no hay colaboración público-privada en la definición de las estrategias. ¿Y por qué la colaboración público-privada es importante? Permite, ¿cierto?, que nosotros entendemos bien lo que tenemos que hacer y que van a ser otros actores. Como eso, no es solamente la toma de decisión para otros, va integrando conocimiento, pero también permite que uno puede hacer los ajustes mutuos de cierta manera para lograr un mejor resultado. Ahora, yo tengo mucha expectativa también con el proceso de descentralización, está recién empezando. Como bien sabes, ¿cierto? La transferencia de competencias va a ser seguramente en marzo. Yo diría que todavía no hay suficiente debate en relación al tema. Se ha quedado mucho, ¿cierto?, en como yo diría, la definición y la división de las atribuciones entre el delegado presidencial, generalmente han sido exintendentes del actual gobierno, y el nuevo gobernador regional, que generalmente no sé si en la gran mayoría, pero a lo menos en la mitad, son exintendentes del último gobierno de la nueva mayoría. Como eso, hay una tensión que está generando allá que me parece que gasta mucha energía en cosas que son menos importantes cuando el gobernador regional tiene que ir trabajando el tema de desarrollo. No he analizado la ley corta de descentralización, pero estoy confiando que en la nueva constitución vamos a tener un estado descentralizado adentro de las primeras líneas, porque el proceso de descentralización ha sido muy largo, con pocos avances. Rodrigo va a recordar, ¿cierto? Y me parece que Marcos habló de Ricardo Lagos también. Ricardo Lagos hizo un compromiso, ¿cierto?, cuando fue candidato de la elección de gobernadores, y es como 20 años después que finalmente tenemos la elección directa. Como eso, yo diría, la confianza que tenemos en el proceso constituyente tiene que ver con todas las expectativas de cambios, las promesas que se han hecho y no han logrado cumplir. Y quizás finalmente, para terminar, le invito a leer uno de los informes del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, que igual es como, debe tener como a la menos, yo diría, 10 años. Hace 10 años ya la población chilena, o muchas personas, sí, había perdido la paciencia esperando los cambios. Como si uno mira como los años 90, sabe que necesitamos hacer cambios, pero tenía paciencia, sabía que cambios iban a tomar tiempo. Ya en 2010, 2009, 2010, cuando hicieron el estudio, ya no había paciencia. Como eso ahora en 2021, uno puede entender que hay muchas expectativas y por eso que hay que trabajar bien el proceso. No hablé de empleo público, pero
Bueno, muchas gracias, Jane. Bueno, estamos llegando a la etapa final de este seminario. Yo quisiera pedirle a los tres panelistas una palabra de cierre, un mensaje final de cómo ven este tema que hemos mirado desde distintas dimensiones, desde dentro del Estado, de cómo el Estado genera lo que tiene que hacer, que son los servicios que le ofrece a la ciudadanía, cómo la ciudadanía percibe y se relaciona con esos servicios, cómo los actores externos actúan en la posibilidad de regenerar esa confianza o de generarla, como decía Marco, a partir del hecho de que siempre ha sido baja. Yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes, en un par de minutos, pudieran darnos un mensaje final para el cierre antes de despedir el seminario e invitarlos para el próximo. María Cristina. Gracias, Rodrigo. Sí, este es un tema de reflexión que no es menor, el tema de la confianza estatal, de la confianza en las instituciones públicas, que no es menor, porque podemos cambiar muchas cosas, pero en la medida en que no vamos, que no creemos, no tenemos confianza en que las decisiones que ahí se toman han sido sopesadas en sus distintas alternativas y que van en beneficio de una gran mayoría, que puede ser que no nos gusten en su totalidad, pero que es la mejor, el resultado óptimo. Es difícil poder hacer un tejido social que se sostenga en el tiempo. Entonces, ojalá uno de las cosas que produzca la Convención Constitucional sea esa generación de confianza, es una instancia nueva, ¿verdad? Que le estamos depositando toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en que puede resolver un tema que ha producido mucho conflicto, que ha puesto en evidencia una herida muy grande que tenemos entre chilenas y chilenos. Entonces, ojalá la convención pueda construir y tejer eso y efectivamente pongamos el acento en procesos de toma de decisiones que vayan construyendo esa confianza. Muchas gracias, María Cristina. Jane, si tú nos brindas un mensaje final de cierre en este seminario. Bueno, sumo a la palabra de María Cristina, yo agregaría como de mirarlo como el vaso medio lleno, ¿cierto? Más que medio vacío, que es una tremenda oportunidad de hacer cambios. Hay que aprovecharlo y hay que como abordarlo con optimismo de cierta manera y buscar la manera de transformarlo en un proceso importante. Y en eso invito especialmente a las personas que trabajan dentro del Estado, ¿cierto? En términos de empleo público, porque esa voz es sumamente importante. Yo encuentro que muchas veces, que yo soy cientista política también como la María Cristina, pero como me ha metido cada vez más en cómo funciona el Estado, como desde la gestión pública, y la importancia de que la gente comprende en verdad lo que puede y no puede hacer el Estado es de suma importancia, porque muchas veces echa la culpa al Estado o voluntad de política, cuando muchas veces es el tema de la legislación, las atribuciones que tienen y pueden realizar. Por eso yo diría de ir aportando también a esa discusión y ir visibilizando como hizo Marcos, ¿cierto? Varios de los temas que se requiere como abordar, como el tema tributario, ¿cierto? Que en eficiencia y calidad no tenemos tantos problemas, sino lo que falta, ¿cierto? Tiene que ver con más recursos y más fiscalización de cierta manera, me parece que también habló. Y yo agregué ese tema de tener un Estado abierto, ¿cierto? Transparencia y ética, y abierto como gobierno abierto, con capacidad de escuchar a la ciudadanía. Y quizás último, de pensar en términos de coordinación dentro del Estado, porque esa es otra queja que siempre emerge, que uno va como tirando la pelota de una a otra institución sin resolver el problema. Hay que pensar que la ciudadanía busca al Estado para orientación, para seguridad y también para tener cierto apoyo para resolver sus problemas. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jane.
Y por último le damos la palabra a Marcos para que nos entregue su mensaje final en este seminario. Marcos. Gracias, Rodrigo. Yo soy de los que ve el vaso medio lleno. Más allá de todo el ruido y incertidumbre que se ha generado generalizada en el país, porque no estábamos acostumbrados a atravesar procesos como estos, lo único que tenemos son posibilidades de ganar. Ya sacando la constitución de del 80, aunque tengamos una hoja con 2 líneas, va a ser una tremenda avance, porque nos va a permitir de una vez por todas hablar de frente a nuestros problemas, superar nuestros traumas. Ahí me sale el psicólogo. Somos una sociedad traumada, venimos con heridas muy profundas que se trabajaron solo discursiva y simbólicamente, pero que nunca nos hicimos cargo. El nunca más no se cumplió ni en derechos humanos, pero ni en ninguna otra tipo de faceta. El proceso constituyente se abrió gracias a todos nosotros, a todos los que nos reunimos, a los que criticamos, a los que propusimos, pero que finalmente se terminó abriendo una opción de revisar nuestra institucionalidad desde sus orígenes. Y eso debiera entusiasmarnos a todos. Yo creo que también lo otro que hay que trabajar es a no caer en esta desconfianza. Va a ser muy fácil desconfiar y se está haciendo sistemáticamente. Ahora este debate que se están haciendo con las asignaciones de los constituyentes, a mí francamente me parece ridículo, porque efectivamente están dentro de un presupuesto y están viendo cómo hacer bien su trabajo, pero el resultado final lo vamos a ver más adelante. Como señaló María Cristina, el proceso es tan importante como el resultado, y este proceso ya tiene muchas luces importantes. Tenemos nuestros pueblos originarios sentados en una mesa de negociación tomando decisiones de trascendencia para el país, tenemos representantes de todo el país, de los más diversos colores, ningún sector político tiene la hegemonía de la mesa, lo cual va a asegurar una conversación transversal. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es colaborar con esto. Al menos desde nuestros sindicatos en impuestos internos estamos generando acciones para poder proveer de información e insumos a los constituyentes de todos los colores, y yo creo que la lógica debiese ser esa, es todos volcarnos hacia la Constitución para presentarles efectivamente nuestras demandas y nuestras propuestas, y el debate de ellos va a finalmente generar un consenso. Pero vuelvo a insistir, aunque el consenso sean 3 líneas, sea una página, va a ser infinitamente mejor que la Constitución que hoy día tenemos, y la clave junto con la redacción va a ser que lo vamos a aprobar la próxima semana. Y en eso las organizaciones sindicales vamos a tener un rol crucial, y todas las organizaciones ciudadanas en general. Dada esta desconfianza con las instituciones tradicionales, que los ciudadanos organizados, el vecino que se reconoce por su labor en el territorio o por haber generado un impacto en determinada comunidad, si él o ella cree y llama a los demás a creer, vamos a generar una red positiva que sin lugar a dudas nos va a permitir avanzar de una vez por todas al desarrollo, y estos son parte de los procesos que hay que atravesar. Así que eso, simplemente convicción y confianza. Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu mensaje final. Así estamos llegando al término de este tercer seminario del ciclo 2021, organizado entre la ANEF y el INAP. Hemos tenido una muy rica conversación sobre el tema de la confianza. Yo le agradezco mucho a Jane Simon, a María Cristina Escudero, a Marco González por sus colaboraciones, sus presentaciones. Van a estar en nuestro canal YouTube del INAP, la grabación, y posteriormente van a estar disponible también la transcripción de las presentaciones en texto. Queremos por último dejar los invitados para dentro de 2 semanas al cuarto seminario, cuyo tema va a ser gestión pública, roles y funciones, ya entrando en otras materias dentro de la temática general del ciclo, que es reforma del Estado y empleo público en la nueva Constitución. A todas y todos ustedes que han estado a lo largo de toda esta sesión, les queremos agradecer su participación, su atención, su permanencia, y deseamos volverlos a ver dentro de 15 días. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.